Las manos de Margaret Garner aún temblaban por lo ocurrido cuando los alguaciles federales irrumpieron en la puerta. Eso fue lo que los periódicos de Cincinnati evitaron contar en febrero de 1856. No toda la verdad, al menos. Lo llamaron una tragedia doméstica. Lo llamaron un incidente desafortunado. Pero nunca lo nombraron por lo que realmente fue. Fue el momento en que una de las verdades más incómodas de Estados Unidos atravesó un río congelado y llegó a una sala de audiencias donde nadie quería escucharla. 28 personas presenciaron lo que ocurrió en aquella pequeña cabaña de Mill Creek. Ninguna relató la historia de la misma manera. Los registros fueron sellados. Los testimonios se contradijeron. Y las transcripciones del juicio, las pocas que sobrevivieron, fueron editadas hasta quedar irreconocibles. Pero hay una razón por la que el nombre de Margaret Garner aún incomoda a los historiadores. Hay una razón por la que su caso quedó enterrado bajo lenguaje legal y retrasos procesales, hasta que muchos olvidaron que alguna vez existió. Porque lo que Margaret hizo aquella mañana de invierno no solo desafió la ley. Expuso una verdad que todo el sistema había sido diseñado para ocultar. Y hoy vas a escuchar aquello que intentaron borrar. Antes de continuar con esta historia y el secreto que estuvo a punto de dividir a una nación, te pido algo. Si te atraen los relatos que revelan los capítulos más oscuros de la historia, los que casi nunca se cuentan, suscríbete y deja un comentario diciendo desde dónde nos escuchas. Esta historia llega más lejos de lo que imaginas. Ahora volvamos al principio. Kentucky, 1856. El río Ohio no solo dividía la geografía, dividía el mundo en dos. De un lado, Kentucky, donde la ley trataba a las personas como propiedad. Del otro, Ohio, donde la libertad debía significar algo. Pero la libertad, como Margaret Garner descubriría, cambiaba de significado según el lado del río en el que te encontraras. El río Ohio no era solo una frontera, era una presencia viva, cambiante con las estaciones. En verano fluía lento y turbio. En invierno se convertía en un frágil camino de hielo, capaz de ofrecer una oportunidad o de desaparecer en cualquier momento. Por las noches, el hielo crujía bajo su propio peso. Algunos decían que eran solo sonidos naturales, otros juraban que eran ecos de quienes lo habían intentado antes. Margaret nació en cautiverio en la plantación Maplewood, en el condado de Boone, alrededor de 1834. La fecha exacta nunca fue registrada. Los nacimientos de personas esclavizadas no se consideraban importantes. Así funcionaba la esclavitud. Rompía el vínculo con el pasado hasta que incluso los recuerdos se volvían borrosos. El origen de Margaret era un secreto que todos conocían y nadie nombraba. El hijo del dueño recorría las cabañas por las noches y los niños nacidos meses después llevaban señales evidentes de ello. Margaret era una de ellos, de piel clara, mirada intensa y una inteligencia que inquietaba a los vigilantes. Pensar no era bien visto. Pensar llevaba a preguntas, y las preguntas siempre traían consecuencias. La vida en Maplewood era monótona. Los días se repetían, marcados solo por las estaciones y el ánimo del propietario. Hasta que comenzaron los rumores, ventas hacia el sur, a lugares donde las condiciones eran aún más duras. Cuando Margaret los escuchó, comprendió que no podía quedarse esperando. Una noche, cuando el río Ohio congelado se convirtió en su única oportunidad, la familia emprendió el camino. Margaret, su esposo Robert, sus hijos y los padres de Robert caminaron sobre el hielo, sabiendo que cada paso podía ser el último. Lograron llegar a Ohio, pero la sensación de libertad duró poco. Al amanecer, fueron descubiertos. La puerta se abrió a la fuerza y todo cambió. Lo que ocurrió después fue algo de lo que muchos se negaron a hablar durante décadas. En un instante límite, Margaret tomó una decisión irreversible. Una decisión que la historia intentó reducir, suavizar o silenciar. Cuando la familia llegó a la casa de Elijah Kite, creyeron haber encontrado refugio. Pero el amanecer trajo consigo traición y autoridad. Lo que siguió se transformó en una leyenda incómoda, una de esas historias que no encajan en los libros oficiales. Acorralada por un sistema que no reconocía su humanidad,
Margaret hizo una elección extrema para evitar que sus hijos regresaran a una vida sin derechos. Una elección que obliga a preguntarnos hasta dónde puede llegar una madre cuando la libertad es un privilegio negado. El juicio de Margaret se convirtió en un escenario donde chocaron la humanidad y una ley implacable. ¿Fue una criminal? ¿O fue una madre enfrentada a una realidad imposible? La sociedad quedó dividida. Para algunos, su historia revelaba la crueldad de la esclavitud. Para otros, era una advertencia incómoda que preferían olvidar. Finalmente, el tribunal ordenó que Margaret y su familia regresaran a Kentucky, sellando su destino. Pero su historia no desapareció. Se convirtió en un recordatorio silencioso y persistente de hasta dónde puede llegar la desesperación humana y de lo que realmente significa la libertad cuando te la arrebatan. Margaret Garner murió en el anonimato, pero la pregunta que dejó atrás sigue viva. ¿Qué es más valioso, una vida sin libertad o la libertad a cualquier precio? Esa pregunta continúa resonando porque hay historias que no pueden enterrarse, solo pueden ser recordadas.